¿Por qué alguien que no conoce la cárcel iría a la cárcel a ayudar a pasar un tiempo ahí, a conocer ese otro mundo que es la cárcel? Bueno, la verdad que una buena pregunta. Yo creo que, en primer lugar, porque la cárcel es parte de la sociedad, digamos, y, y a pesar de que sea una institución que muchas veces encierra y oculta al que cometió un delito, lo esconde, hay mucho prejuicio en relación también a lo que pasa ahí adentro. Y en primer lugar porque la cárcel tiene que ser un lugar de cambio, en donde alguien que cometió un delito pueda rehacer su vida de una manera diferente. Y esa tarea sola para el servicio penitenciario por ahí a veces es mucho, porque depende de un contexto, depende de la formación, depende de las posibilidades que tenga el servicio también de hacerlo. Y evidentemente no alcanza. Entonces creo que como parte de la sociedad a veces es una buena oportunidad involucrarse en la cárcel para ayudar a que esas personas cambien. ¿Y por qué? Y bueno, porque la verdad es que las personas que cometieron un delito, cuando recuperen su libertad, van a volver a vincularse a la sociedad del otro lado del muro, por así decirlo. Y ahí es donde van a convivir otra vez con todos nosotros. ¿Por qué esperar a que esa persona salga y recupere su libertad si nosotros ya como comunidad, como organizaciones, como profesionales podemos ir a dar una mano para que eso cambie? A mí me parece que debe ser una de las cosas más importantes por las cuales alguien debería acercarse a una cárcel y dar un poco, ¿no? Y en ese marco, que es el deporte en general, pero el rugby para vos en particular, para acercarte, o para acercarte en tu momento a la cárcel. Y la verdad que bueno, yo conocí mediante el deporte y mediante el rugby específicamente la cárcel. Y como profesor de educación física a mí siempre me interesó el ver cómo se ejercía el derecho a la educación dentro de la cárcel. Y el deporte es parte de la educación de una persona. ¿Por qué? Porque culturalmente para nosotros es muy importante el deporte. Entonces hay una herramienta ahí, en el fútbol, en el rugby, en el boxeo, en la cárcel, en cualquier juego, para acercarse a la problemática que tienen todas las personas. Y en la cárcel también, porque en la cárcel hay personas que tienen diferentes tipos de problemáticas y son muy parecidas a las que nos pasan afuera. Entonces, cuando uno busca algún objetivo en común o tratar de trabajar en equipo y demás, el deporte te deja mucho eso. Y nosotros al llegar con el rugby a la cárcel nos propusimos enseñar, jugar al rugby con una parte de una población que por ahí no accedía a la educación física como nosotros pensábamos entre algunos amigos algunos amigos profesionales, ¿cierto?, que deberían acceder. Y entendimos, cuando empezamos a enseñarle rugby, que había ahí una herramienta fundamental para poder conseguir otros objetivos más importantes, construidos con ellos, que empezaron a conocer el deporte, que era de por sí tratarnos con respeto, tener el compromiso de volver al otro día y decir, bueno, que la palabra empieza a tomar un poco de valor también en el penal, donde por ahí no era tan así. Entonces yo decía, mañana vengo a hacer rugby con vos, y yo mañana iba y hacía rugby con vos. Entonces al tipo al que le habían mentido un montón, te esperaba de verdad y se encontraba con que, bueno, vamos a jugar al rugby, vamos a divertirnos y vamos a hacerlo con la responsabilidad que implica. Y hacerlo con la responsabilidad que implica era hacerlo con ciertos valores que empezábamos a acordar. Como es un deporte el que era muy nuevo en el penal, todo el mundo tenía que aprender las reglas, y para aprender las reglas había que estar tranquilo, había que respetar que el otro se equivoque, había que tener el compromiso para ayudarle a mejorar al que todavía no había captado el juego, había que tener la honestidad de practicarlo sin la intención de lastimarle a nadie. Y una vez que nosotros acordamos eso, pudimos empezar a acordar otros objetivos. Y lo bueno es que al principio era todo impuesto de afuera. Che, ustedes tienen que estudiar porque el estudio le va a cambiar la vida. Che, ustedes tienen que hacer rugby porque en el rugby están los valores y acá dentro de la cárcel, como ustedes se equivocaron y no tienen ciertos valores, con el rugby van a encontrar los valores. Después nos dimos cuenta que no,
Que no es que los valores están en el rugby y no están en la cárcel, o que están, no sé, en la escuela y que no están en el penal, o que están en la iglesia y no están en el penal. Entendemos que se actúa en relación a ciertos valores. Uno los valores los practica, los ejecuta. Y ahí, mediante el rugby, mediante los acuerdos que nosotros habíamos logrado hacer, nos dimos cuenta que eso empezó a circular ahí. Y eso te permite construir otras cosas, donde hay un ambiente de respeto, de honestidad, de compromiso, de superación. Ahí vos podés empezar a pensar un poquito más en grande y sobre todo lo que te da el deporte, que es hacerlo en equipo. Y con los toros lograron eso, siempre hablamos de la educación, de que tienen un montón de gente recibida, de que bajó el nivel de violencia en el penal para el afuera. ¿Cambió? ¿Qué cambió de por ahí esos prejuicios que hay desde afuera hacia la gente que está en la cárcel? De todo. Hay un montón de gente que dice, che, ¿para qué va al penal? Y si igual el preso no va a cambiar. Y después aparece alguien que reincide, vos ¿viste? ¿Viste que no sirve para nada? ¿Viste que se tiene que pudrir en la cárcel? Y está el otro que está esperando que pase algo con aquel preso que vos le diste un montón de oportunidades para decir, ¿viste? Y está el otro tipo que te dice, che, qué bueno. Qué bueno, porque ya de por sí ir a dar es un montón. Y realmente te hace bien. Porque te hace bien porque te humaniza. Vos decís, bueno, a veces vivimos una burbuja entre el teléfono, nuestro laburo, nuestra casa, y no te das cuenta de que con tan poco, yendo a un penal, vos podés hacer un montón. Y a veces hacer un montón y ir a jugar un partido de ajedrez con alguien. O ir a armar tu equipito de fútbol y jugar un partido. No es tan sencillo, hay autorizaciones correspondientes para hacer, pero a veces yendo a enseñar a leer a alguien es un montón. Y te das cuenta que hay muchas personas que creen en eso y entienden el rol social que tiene o el compromiso social que tiene aquel que va. Y decide, che, yo quiero ir a la cárcel porque me gustó lo que vos hiciste. Y en realidad lo que nosotros hicimos es entre un equipo de gente convencida de que hay una cárcel diferente posible. ¿Y hoy cómo es la cárcel en la Argentina? De por sí es igual como es la Argentina. O sea, muchas veces, si vemos a la Argentina como una arena social llena de disputas, o un campo lleno de disputas, bueno, la cárcel es lo mismo. Y así como hay un montón de pobreza en la Argentina, en la cárcel es lo mismo. Hay un montón de gente que es humilde, que es pobre y que justamente por no tener herramientas terminó cometiendo un delito o no y está presa. Y entonces te das cuenta que la mayoría de las personas que están presas son analfabetas, la mayoría de las personas que están presas nunca pasó por el sistema educativo, la mayoría de las personas que están presas no tuvieron la oportunidad que tuvieron muchas de las personas como vos o como yo. Y nosotros, mediante el rugby, encontramos una herramienta para construir objetivos que les sirvan a largo plazo. Es decir, bueno, che, esto no es solamente para divertirnos, ¿cómo podemos hacer para que cambie la vida de todos nosotros sin tener que esperar a salir? Y la escuela era una herramienta porque cuando los teníamos que inscribir no sabían poner su nombre. Imagínate estar preso, depender de la institución que te encierra y no tener la libertad ni siquiera de poder leer, de poder escribir, de poder ejercer tu derecho como ciudadano y decir, che, quiero estar educado. Y a partir de ahí nosotros hicimos sentir el valor de la importancia de la educación. Y en principio era obligatorio y todo el mundo de la escuela, y ahora te piden, profe, quiero una carrera más, porque terminé la primaria en la cárcel, terminé la secundaria y ahora la carrera terciaria esta me encantó. Quiero seguir estudiando. Me queda un año, voy a salir, tengo un proyecto. Y por ahí, lo que te decía en relación a no esperar a salir, porque también como la Argentina, la cárcel es muy violenta. Y hay conflictos. Y la manera en la que se resuelven los conflictos en la cárcel, capaz que termina definiéndose en la vida de una persona. Y hoy por hoy, mediante acuerdos, mediante talleres, mediante trabajo, mediante el deporte, logramos que los conflictos, y la mayoría de los conflictos, se resuelvan de una manera democrática, por medio del uso de la palabra, y que no terminen apuñalándose, que alguien se termine matando
por si tenía la razón o no, tan sencillo como eso, y que la lógica de poder también cambie un poco en la cárcel. Funciona ¿Entre ellos? Entre ellos. Entre ellos y entre el servicio penitenciario. O sea, inclusive, en todas las cárceles argentinas, el que manda entre los presos, muchas veces es el que más homicidios cometió o el que tiene la causa más alta, la condena más alta, la causa más peligrosa. Y la verdad es que a nosotros ese perfil no nos servía. No nos servía para el tipo de grupo que queríamos armar y tampoco para encaminar en relación a los objetivos que ellos tenían, que era poder transitar ese momento de la ejecución de la pena de una manera mejor, resolviendo los conflictos de otra manera y tratando de ser útiles, no solamente para el contexto en donde viven, sino también para el afuera. Y a partir de ahí pusimos en valor por así decirlo, a cómo queremos que sea un toro. Y lo eligieron ellos. ¿Qué tiene que tener un toro? Para poder realmente liderar a nuestro grupo y para poder ser un referente en nuestro grupo y para poder pertenecer a nuestro grupo. Y bueno, tiene que estar escolarizado, porque nos dimos cuenta, los que pasamos por la escuela, que la escuela tiene un montón de apertura. Y ha pasado de que cuando conoció la escuela, gracias al rugby, dejó el rugby y dijo, che, me gusta la escuela, y está bárbaro. Un toro tiene que tratar de resolver los conflictos por medio del uso de la palabra, tiene que salir de los berretines, como le dicen en la cárcel, y tratar de no consumir drogas adentro, porque eso también te hace entrar en una lógica después muy compleja. Tiene que dirigirse con respeto hacia los demás, es decir, tiene que ejecutar esos valores, ponerlos en práctica todo el tiempo, a lo que nosotros llamamos solidaridad, respeto, compromiso, honestidad, lealtad. Y entonces cambió el perfil de aquel tipo al que le empiezan a dar bola en la cárcel. Y ese tipo que ahora toma decisiones y que toma decisiones grupales y que lleva al grupo adelante, termina siendo o el mejor compañero en la escuela, o el abanderado, o el que terminó una carrera terciaria, o el mejor carpintero, o el tipo que más se esfuerza para ayudar en el área emocional a las otras personas, y un gran jugador de rugby, que sabe cómo recibir a los clubes o a la gente cuando viene, que te solicita un taller y no que le regales una zapatilla. Profe, ¿cómo podemos hacer un taller para refaccionar las zapatillas viejas que tenemos? Y así están costurando todos los viernes en el penal. Profe, ¿cómo podemos tener un taller espiritual para poder decir lo que está muchas veces prohibido decir en la cárcel? Che, estoy triste. Che, quiero llorar. Che, no sé, me siento débil, hoy no tengo ganas. Y eso está prohibido porque también hay un estereotipo de masculinidad en la cárcel inquebrantable, por así decirlo. Y nosotros logramos quebrarle y que la persona se abra. Inclusive que el toro deje de ser un toro fuerte que entrena, que estudia, que trabaja, que se volvió un tipo útil y que pueda abrir y decir, che, pero estoy mal por esto, me duele aquello, me costó, me equivoqué en esto. Y también tenemos un espacio en donde lo emocional es el eje a trabajar. Y en esta Argentina de crisis económica, ¿se puede seguir apostando a esto? Porque si siempre hablamos, la cárcel es el último eslabón, ¿qué hacemos en una crisis como la que tenemos y la que estamos atravesando? Yo creo que es la salida, digamos. O sea, lo que ahora va, lo que escasea, que es bueno, la solidaridad, el compromiso y salir un poco de la individualidad, decir, che, ¿cómo yo me salvo ante esta? Y es circular y es en conjunto y me parece que la forma de salir o de subsistir en tiempos de crisis justamente es armando buenos equipos. Y en la cárcel más que nunca, porque antes la familia tenía otros recursos para poder ir a visitarte y en una visita te llega algo de comida, te llega esa contención emocional de la que hablábamos anteriormente, digamos, te dan las herramientas para poder subsistir mejor. Y si la visita no tiene para pagarse el bondi, porque la verdad es así, la mayoría de las personas que están presas son pobres. Y el que no tiene recursos para sostenerse adentro, se le hace mucho más difícil. Y armando un equipo, digamos, por lo menos tenemos una herramienta más
Porque si nos olvidamos de la cárcel, pasa lo mismo que siempre pasó. Es decir, bueno, van a salir en libertad y la persona que no tiene laburo, no tiene contención, atravesó toda su condena consumiendo cualquier tipo de estupefaciente y resolviendo todo de modo violento, a la calle, cuando tenga que resolver el primer problema que se le plantea, va a salir y lo va a resolver como lo resolvía en la cárcel. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, me parece que en este contexto de crisis, es mirar un poquito hacia la comunidad y tratar de resolver en comunidad un poco los problemas que tenemos entre todos. Yo creo que la cárcel ahí inclusive es un ejemplo, porque así como nosotros al principio veníamos a decir, bueno, nosotros le veníamos a traer los valores del rugby para que ustedes puedan vivir con los valores que no los tienen, en realidad la cárcel nos demostró un montón de otras cosas. Que vale mucho más ahora un abrazo que un par de zapatillas. Vale mucho más sentarte y escuchar a alguien que tiene un problema durante una hora que pasarse la pelota de rugby. Y en la cárcel nos encontramos con un montón de gente buena que se equivocó en el pasado y que hoy encuentra en el deporte, encuentra en la escuela y encuentra en estos espacios que se crean una nueva oportunidad para rehacer sus vidas. ¿Cómo rompes? O sea, como decís vos, ¿cómo llevas eso a la gente que no cree que pueda ser así? Porque hay mucha gente que no cree que pueda ser así. El que está en la cárcel se equivocó, lo que sea, tiene que morir ahí. Y bueno, de alguna manera hay ciertas estadísticas que ayudan a que lo que se cree o no se cree, bueno, se puede cambiar. Y el 80% de las personas que cometen un delito en Argentina son personas que o no tenían trabajo o habían abandonado la escuela. Entonces, imagínate, volviendo al tema de la crisis, lo importante que es que la gente pueda tener un trabajo y que pueda sostenerse en el sistema educativo y que ese sistema educativo sea de calidad. Ahora, si yo no puedo pagar el bondi para ir a la escuela, o no tengo o sea, lo primero que voy a hacer, si me cobra 400 mangos para ir a la escuela, ir y venir, ¿quién va a ir a la escuela? Somos 4. Entonces, digamos, tener laburo y tener garantizada la educación, estadísticamente por lo menos nos da la garantía de que esa persona, lo más probable es que no cometa un delito. Y lo mismo cuando reincide una persona. Si la mayor cantidad de reincidencia que se da en la Argentina es porque la persona sale en libertad, no tiene laburo y para subsistir, obviamente, encuentra en el delito la forma en la que conoció siempre. Entonces, volvemos a lo mismo, para laburar la problemática de la cárcel y la inclusión social, hay que poner a la educación como el primer eje, digamos, en donde tendríamos que invertir todos. La educación en todo sentido, la educación formal, en la escuela, que cada una de las personas pueda estudiar, sea niño, joven, adulto mayor, en contexto de encierro, como la ley lo establece. Y también la educación informal que se da en los clubes, en las organizaciones barriales, en las direcciones de deporte. Es decir, hay que contener para que la persona, de alguna manera, pueda transformar su vida mediante la educación y no mediante el delito.